La palabra del Señor dice de la siguiente manera: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento. Amén. Si nosotros tuviéramos un candidato para pastor, hay muchas cosas que evaluaríamos. La gran mayoría, para evaluar si alguien es pastor o no y tiene la capacidad de ser pastor, va a pensar es en la predicación, que sea un buen teólogo, que tenga una buena oratoria, que tenga la edad suficiente. Posiblemente va a ir a Primera de Timoteo capítulo 3, a Tito, que son cartas donde hablan de los requisitos del obispo, del pastor, del maestro. El apóstol Pablo, él comienza diciendo en Colosenses algo que es muy importante. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios vuestro Padre. Y el capítulo 1 de Colosenses nos va a mostrar algo extraordinario, algo muy hermoso y bonito. Y es como Pablo dice: este mensaje es para ustedes. Posteriormente nos pone en un contexto y nos dice quién es Cristo, y nos habla de un misterio, ¿se acuerdan? Dice que hay un misterio escondido por todas las edades que va a ser develado, y nosotros pudimos llegar a una conclusión: es que todos los salvos, todos los creyentes por los que Cristo murió, conforman la iglesia. Ahora, ¿dónde se encuentran los creyentes? En la tierra. Ahora, cuando digo que dónde se encuentran, es que normalmente nosotros pensamos que los creyentes están por ahí como en grupos apartaditos para ser encontrados. La Biblia, cuando nos dice dónde estaban, a nosotros no nos gusta mucho. De hecho, a nosotros nos gusta que nos digan que nosotros somos segunda, tercera, cuarta generación de creyentes. Mi mamá fue creyente, mi papá fue creyente. A nosotros nos gusta la tradición religiosa. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿De dónde fuimos sacados? ¿De dónde fuimos traídos? Todos nosotros. En Efesios capítulo 2 dice que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, ¿cuáles son las características de las personas que están sin Cristo? ¿Sí se han puesto a pensar en eso? Y recuerden que estoy haciendo una introducción que no se me va a olvidar, entre si estamos buscando un pastor, cuáles son las cualidades del pastor. Y casi siempre nosotros decimos alguien que sepa teología, alguien que tenga todas las respuestas, alguien que sea carismático, alguien que nos represente. Por eso a muchos les gustan los pastores gringos, simpáticos, buen mozos. Gracias a Dios no es mi caso. Un indiecito peruano que lo trajeron como a la fuerza del Perú. ¿Por qué les pregunto esto? Porque hoy vamos a hablar de lo que significa servir a Cristo, de lo que significa ser pastor y de lo que significa la iglesia para el pastor. ¿Y qué es lo que nosotros
pensamos, gracias, pero me los como ahora porque si no, no puedo dar la predicación. ¿Y qué es lo que debe significar para nosotros la iglesia? Porque Pablo está diciendo, yo soy siervo de Jesucristo, soy apóstol de Jesucristo, y hay una razón, pero yo quiero participarles a ustedes que no olvidemos de dónde fuimos sacados, y una de las características de las personas sin Dios es su egoísmo, su centralidad en su fortuna, en su comodidad, en su placer. O sea, todas las personas que están sin Cristo, ustedes los van a ver cómo se identifican. Ellos quieren estar cómodos y felices, no importa con quién estén. No importa si es papá, mamá, hermanos, tíos, abuelos. Ellos quieren vivir en el mejor lugar de la ciudad, tener todas las comodidades, vestir bien, poder viajar, poder disfrutar. Ellos son el centro de todo. Y de hecho, nosotros lo vemos eso en el mundo. Todo lo que está diseñado en el mundo es para hacer diferencias. ¿Saben cuál es la diferencia? Yo sé más que tú. Yo tengo más que tú. Yo soy más bonito que tú. Y muchos de nosotros porque estamos inconformes. Porque no tenemos todo lo que queremos. ¿Saben a dónde lleva todo ese pensamiento? Al materialismo, a la búsqueda de vicios y de las individualidades. Solo pensemos qué vamos a hacer en Semana Santa. Yo les quiero hacer pensar, porque yo quiero que ustedes piensen, van a pensar en su familia, realmente en su hogar, en su iglesia, y van a pensar en Dios y en el reino de Dios. O el centro de estas festividades soy yo, mi deseo, mi anhelo. Queridos hermanos, Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3 va a hablar que las personas sin Cristo viven bajo los dictados del príncipe de este mundo. O sea, lo que piensa Raimundo lo piensa todo el mundo. Hoy todo el mundo está haciendo preparativos para Jueves Santo, Viernes Santo, y les aseguro que no es ni su hogar, ni su iglesia, y mucho menos su Dios. Están pensando en sus deseos, en sus emociones, en cómo satisfacerse, cómo pasarla bien. Las personas sin Cristo están bajo el dominio de pensamientos que van en contra de los pensamientos de Dios. Por si acaso, le está escrita la predicación, si alguien la quiere. ¿Por qué razón? Porque las personas sin Cristo es una vida que se caracteriza por la desobediencia y la rebelión. Dios quiere una cosa y yo como ser humano quiero otra cosa. Para mí, para mi hogar y donde yo soy el centro. Y queridos hermanos, y otra de las características es estar a merced de los deseos del corazón. Voy a ir, no sé si ustedes quieren ir conmigo a Efesios capítulo 2 para que vean que no estoy siendo exagerado. Ahora, esa es una vana manera de vivir. Versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo es la iglesia? Personas que estaban muertas, estaban pasado. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y uno dice: ¿seguro? Bueno, no sé si en este tiempo sigues andando en lo mismo, ¿no? Porque si vas a vivir como está viviendo todo el mundo,
pues tienes que identificarte. Hay personas que Dios te ha mostrado un ejemplo a seguir, lo que yo decía el domingo pasado, la predicación pasada. Los padres fueron llamados a modelar el evangelio en sus vidas y decirle a sus hijos, este es el ejemplo, no a modelarles el mal, no a perjudicarlos, no a dañarlos, no a enseñarles a ser egoístas, egocéntricos, viciosos, sino a ser arrancados de ese mundo maligno. Todas las personas que están sin Cristo son personas que andaban siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y esto es muy sencillo de evaluar. ¿Para qué fue diseñado los festivos? Miren, los países más pobres, más miserables son los que tienen más festivos. Y los trabajadores se sienten felices, pero es cuando gastan más, abandonan más sus hogares y abandonan más la seguridad que Dios les ha dado en torno a los suyos. Solo medítenlo, piénsenlo. Y los lleva al consumismo. Tanto así que hoy en día las mamás de hoy en día, no sé, 2 generaciones atrás posiblemente sí, no saben hacer arepas, no saben hacer pasta, no saben hacer mute, no saben hacer dulces. Pregúntenle, hay muchas mamás hoy en día que dicen, ay, mi mamá o mi abuelita hacía unos dulces en estos festivos deliciosos, pero hoy no lo saben hacer, hoy los compran. ¿Por qué? Porque ya el centro de los hogares no son las personas que viven en el hogar. Ya el centro de los hogares no es Dios. El centro de las iglesias tampoco. Cada vez más las iglesias están más solas. Versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y eran por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Saben? La vida sin Dios es una vida donde el hogar no está unido. El hogar es un lugar de reposo, tipo un hotel. Si acaso nos levantamos y si nos cruzamos nos saludamos. Pasa el día, estuve en el trabajo, estuve estudiando y llego al hotel. Llego cansado a dormir, no me molesten. Me levanto temprano, no importa, eso queda como el diablo, porque pareciera que uno, todo tirado, todo desordenado. Ya uno no, así como anda el cuarto, anda el corazón. Y es una desgracia. No, es en serio, el Señor trae orden a la vida. Porque uno no se siente cómodo. Lo que nuestro hermano Andrés decía de tender la cama es un principio de vida. Si tú eres una persona disciplinada que amas el orden, amas la decencia, amas la rectitud, lo manifiestas desde tu corazón. Y de la abundancia del corazón hacemos todas las cosas, aún amamos. Y yo quiero que sepan, mis amados hermanos, que la idea de hoy es para que nosotros sepamos y tengamos claridad de las cosas. El no cristiano no ama la iglesia, no ama el reino de Dios y no ve a los que se sientan al lado como parte de su familia, de su hogar. Los ve como un accidente. Porque puede que tenga al mismo Satanás en casa esperándole y lo llamará hermano, hermana, hijo, hija, y lo amará más que a aquel que por el que el Señor Jesucristo murió y lo amó. ¿A dónde yo quiero ir? ¿Se acuerdan Pablo, antes de ser cristiano, qué pensaba de la iglesia? La odiaba. La odiaba con todo su corazón. Él decía, ¿dónde están los cristianos? ¿Para qué? Para matarlos, encarcelarlos, azotarlos. Él dice, yo lo hice. Y muchos murieron con mi consentimiento.
Al no cristiano no le gusta la iglesia y no le gusta la unidad de la iglesia. Les aseguro, queridos hermanos, que un no cristiano hará lo posible y lo imposible porque usted no asista a la iglesia. Te va a invitar con todos los gastos pagos, ven y estate conmigo, no vayas a tu iglesia. Ahora, no lo dicen de esa manera. Pero yo quiero que nosotros consideremos algo de estos 3 versículos que estamos hablando, que está en Colosenses capítulo 2, porque Pablo va a decir, después de odiar a la iglesia, él les escribe a personas que no conoce. ¿A quiénes? A los colosenses y a los laodicenses. Y dice así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Miren, Pablo, después de ser odiador de la iglesia, se convirtió en el amador de la iglesia. Una característica de un pastor no es que tenga una buena predicación, no es que tenga un buen carisma, no es que hable 2 o 3 idiomas, no es que tenga buena presencia, es que ame la iglesia incondicionalmente. No importa si son ricos, no importa si son pobres, no importa si le caen bien o le caen como un zapato o como una piedra en el zapato más bien. Yo he visto a muchos hombres que se llaman pastores, pero usan la iglesia para tener un nombre. Muchos hombres que dicen amar la iglesia, pero solamente son una fachada de conocimiento y de piedad. Pruébalos, púyalos, y sale todo lo que hay en su corazón. El verdadero pastor ama la iglesia. ¿Y saben qué es amar la iglesia? 3 cosas vamos a aprender aquí en una sola acción que Pablo, no como apóstol, sino como pastor de la iglesia, va a decir: lucho por vosotros. A él no les interesa que lo amen, no le interesa que le caigan bien, no está comprando su agrado, no se sienta con ustedes para engordar cada vez más. Yo estoy gordito, pero no por causa de ustedes, es por causa mía. Es en serio. Pablo es un hombre que de ser odiador de la iglesia pasó a ser amador de la iglesia. Obviamente que un buen pastor debería predicar bien, tener buen conocimiento de la escritura, ser un buen teólogo, pero no es la característica fundamental de él. La característica fundamental del buen pastor es amar la iglesia. Porque el resto uno lo aprende. Después de predicar 10, 15, 20 años, uno dice: uy, yo andaba como equivocado. Pero uno nunca lo dice. Yo conozco pastores tan sencillos, queridos hermanos, pero sencillos en su forma de hablar, en su forma de vestir, en su economía, pero aman la iglesia. No usan la iglesia como un pedestal para mostrarse ellos, para tener dignidad ellos. Ellos aman la iglesia y el título de la predicación es: lucho por vosotros. Todo lo que él hace y les dice muchas veces no les agrada. Yo tengo buenos hermanos que han dejado de consultarme. ¿Por qué? Porque mis consejos siempre los pullan, los lastiman. Pero yo conozco muy buenos hermanos que están en iglesias que pasan 20, 30 años y están como hace 20 y 30 años, en sus mismas rebeliones, en sus mismas desobediencias, en sus mismos deseos, en sus mismos pensamientos, y no han crecido.
¿Por qué? Porque posiblemente tiene personas que se paran y les dan un discurso y hagan lo que quieran. El buen pastor lucha por su iglesia. ¿Cuál es el título de la predicación? Lucho por vosotros. Punto 1, para que sean consolados. Y no piensen que yo acá me la estoy inventando. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. ¿Por quiénes? Por la iglesia. Ahora, no está diciendo por una iglesia particularmente él, porque él fue un pastor misionero, un pastor que fundó iglesias, un pastor que estableció doctrina, un pastor que fue el último de los apóstoles que Dios usó para establecer también el Nuevo Testamento. No hay otro Pablo. Pero esto es un principio para todos los creyentes. Si usted es creyente, amará a la iglesia y luchará por la iglesia y luchará por su hogar y luchará por sus hijos. Es que el verdadero amor no está en consentir y dejar, hagan lo que quieran. Si yo en mi casa les doy todo a mis hijos, no pongo reglas y les digo, este es un lugar confiable para que ustedes vivan y hagan como quieran, ¿sabe qué va a decir el hijo? Este es mi papá chévere. Y no hay otro como él. Pero no será un padre cristiano. El padre cristiano pone normas, pone obstáculos, forma el carácter, aprovecha el temperamento de su hijo para que crezca en el Señor. Pero si tú como padre o como madre haces que tu hijo sea 3 o 4 veces más hijo del diablo, pues simplemente lo estás llevando a la condenación. Y no estás luchando con ellos. Estás en el mismo pensamiento de los no cristianos. Muerto en tus delitos y pecados, haciendo los deseos de la carne, proveyendo para los deseos de la carne. ¿Y sabe qué le vas a decir a tus hijos? Yo estoy feliz. Entonces, por tanto, tú sé feliz. Y como yo estoy feliz en lo que estoy haciendo, pues tú sé feliz, cosa que yo no te juzgo y tú no me juzgas. Esos son los padres chéveres del año 2020-25. Pero el padre cristiano, el hombre de Dios, la mujer de Dios, lucha por su hogar, lucha por su iglesia, lucha por el reino de Dios. Y lo primero que hace, dice Pablo aquí, dice para que sean consolados sus corazones. Y la palabra consolado tiene que ver con aliviado, alentado o fortalecido. Ahora, yo quiero que ustedes mediten en algo. Cuando la Biblia habla de corazón, y normalmente la Biblia habla de 3 órganos siempre del ser humano. ¿Cuáles son los órganos que siempre cita la Biblia? Uno de ellos es el corazón. El otro, sí, muy bien os quitan, es la mente. O sea, échale mente a este asunto. ¿Y saben cuál es el siguiente? Las entrañas. Dice amor entrañable. Ahora, no está hablando de un amor visceral. Miren, queridos hermanos, cuando uno ama muy apasionadamente, cuando uno siente muy apasionadamente, hay cosas que les llegan y uno dice, me llegó al corazón, pero tengo que ir al baño. Yo no sé si usted me entendió. Hay cosas que nos afectan, que nos llevan al baño. Y uno dice, oiga, eso no fue el corazón, eso fue tu estómago, fueron tus entrañas. Pero es que estoy tan golpeado emocionalmente que yo me siento frágil, débil. ¿Por qué yo les digo esto, mis amados hermanos? Porque la Escritura, cuando habla de mente, cuando habla de corazón, habla de entrañas, está hablando del ser humano. ¿Sí me comprenden? Del ser humano. Es que nosotros no somos cerebro. Algunas personas dicen
que si nos llegaran a copiar el cerebro y lo ponen en una máquina, van a haber nuevos seres humanos. No, eso no va a ser posible. El ser humano es indiscutiblemente único. Yo les voy a decir algo. El estómago del hombre piensa diferente que el estómago de la mujer. Oiga, ¿el estómago piensa? Si la mujer está menstruando, ella tiene antojos. Ella desea que la consientan. Ella desea que la consideren. No, es en serio. Yo no soy mujer, pero en mi familia hay varias mujeres. Y un hombre que ama, considerado, entiende, comprende y acompaña. El mayor de todos los considerados es Dios. Dios puso en su palabra en el Antiguo Testamento que la mujer menstruante tenía que ser apartada, tenía que estar descansada. Solo que no le gusta a la mujer cuando dice en el Antiguo Testamento que estaba inmunda por causa de la sangre y que tenía que estar apartada. ¿Qué significaba? Que no podía cocinar, no podía tender la cama, estaba descansando ella. Ese es el cuidado de Dios. ¿A dónde yo quiero ir, mis amados hermanos? Yo quiero que recuerden que Pablo está diciendo: yo lucho por vosotros. Ese vosotros es por toda la iglesia. Primer punto dice: para que sean consolados. Que vuestros corazones. Cuando la Biblia dice consolar, dice de animar, confortar, alentar, fortalecer. ¿Qué es lo que hay que animar, confortar, alentar, fortalecer? El corazón. Y cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de todo el ser. La labor de Pablo en su amor por la iglesia es de consolar. Y Jesús nos invitó de una manera extraordinaria a entender qué es la consolación. O sea, yo donde recibo ánimo, fortaleza, donde yo soy de esa manera confortado. Yo quiero que esto va a ser un poco forzado, pero luego me van a entender. Mateo 11, 28, 29. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Una persona desconsolada es una persona que está trabajada, cargada y necesita descansar. Miren, hoy el Señor en su infinita misericordia planeó un día para él que lo llama descanso. Pregunto, ¿qué están haciendo ahorita? Nada. Están escuchando atentamente y están descansando. Si no estuvieran acá, estuvieran en modo mundo. Ciclorruta. ¿Es ciclorruta o ciclovía? Yo siempre me confundo. ¿Ciclovía? Haciendo ruta para llegar a gastarse la plata. Queridos hermanos, y esto es muy interesante. Desde que Dios diseñó el mundo, cuando Dios le creó al hombre, le dijo: usted va a trabajar. Y el trabajo es bendición. Dijo: fructificar, multiplicar, sojuzgar, señorear toda la tierra. Listo. Pero antes de eso, tú vas a descansar. Señor, ¿y dónde voy a descansar? En mi presencia, y no vas a hacer nada. ¿Cómo que nada? Es en serio, es nada. Ustedes no están haciendo nada. Están escuchando y están descansando. Al descansar su cuerpo, al descansar sus mentes, ¿de qué descansan sus mentes? Modo trabajo. Yo veo algunos hermanos que esto es una extensión ahora del cuerpo, de la mente, del cerebro. ¿Quieres que descanse? Quítale el celular.
Yo quiero que mi hijo descanse y a veces me toca decirle, Juan, entrégame el celular. ¿Por qué? Porque está 10, 11 de la noche y mi pajarito espía está que me dice, tu hijo está conectado. No soy tóxico, sino que mis decodificadores me dicen quién se conecta, cuánto se conecta y qué está haciendo. Si está viendo TikTok o si está viendo otra cosa, sencillamente por el consumo de datos. Y él, para poder rendir en la vida, tiene que descansar, así como todos nosotros. Dios nos hizo del día y no de la noche. Y Dios quiere que nosotros descansemos. Y miren, descansar es ser consolado, y ya van a ver a dónde yo voy. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. El que está en modo mundo está cargado y cansado, está pensando en plata, está pensando en diversión, está pensando en cualquier otra cosa que le implique dinero. El dinero no se cosecha en los árboles. ¿Dónde se cosecha el dinero? En el trabajo. El trabajo requiere tiempo y el tiempo es vida. Si usted haga lo que usted haga, se va de viaje, va a gastar. Queridos hermanos, miren, es muy interesante. La Biblia dice que Dios es Dios de toda consolación. Y consolar es un llamado a estar confortable, a descansar, a hacerse fuerte conjuntamente a, o fortalecerse. Pero a veces nosotros no consideramos eso. ¿Saben qué nosotros hacemos? Abusamos de nuestra juventud. Yo me acuerdo que años atrás, no ahora porque no puedo, yo decía que dormir era un desperdicio. Era en serio, yo dormía, ¿cuántas horas dormía esposa yo cuando estaba más joven? 4 horas, 3 horas, 4 horas máximo, por tiempo. Prefería estudiar, jugar, hacer lo que sea, pero dormir me parecía absurdo. Y eso cobra, y eso afecta a la salud, y eso daña el cerebro. Dios me guarde de no terminar con Alzheimer, Parkinson, demencia senil. Queridos hermanos, cada trasnocho, cada sustancia que usted tome que afecte su cerebro y su forma de pensar, lo va a llevar a tener una mala vejez o una terrible enfermedad. Y recuerden que Dios quiere que nosotros estemos consolados. Consolar, ¿qué significa? Ser alentado, animado, fortalecido. ¿Dónde? Dice Pablo, en el corazón. Y cuando pensamos en el corazón, es en todo el ser. El ser, es que cuando hablamos del ser, es cuerpo, o sea, la parte tangible y la parte intangible. Porque nosotros solo tenemos 2 partes: alma o espíritu y el cuerpo. Alma y o espíritu, o sea, son sinónimos, no es lo uno y lo otro. Y nuestro Señor nos dice que Él no es ningún abusivo o déspota. Él nos da encargos, pero nosotros tenemos que aprender a descansar, a ser consolados. Salmo 9, versículos 9 al 10 dice: tú, Dios mío, me proteges. Tú, Dios mío, proteges a los que son maltratados y libras de la angustia. Los que te conocen confían en ti, pues nunca los abandonas cuando te buscan. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envía en mi nombre, Él os enseña todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Ahora, yo no sé si ustedes han visto la intención de mis 2 versículos que he usado. El mundo nos hace que nos cansemos porque reclama de nosotros muchas cosas. Y casi siempre el mundo sin Dios, ¿dónde busca el descanso? En los vicios, en los trasnochos, en lo que llaman diversiones.
Pero Pablo dice acá, yo lucho por vosotros para que ustedes sean consolados en el corazón. Y todavía no le he resuelto eso, ¿sí o no? Acá dice, para que sean consolados en sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Cuando alguno está sufriendo desánimo, cuando uno está sufriendo en el corazón, uno dice, yo necesito ser consolado. ¿Y saben el único tipo de consuelo que plantea Dios en su palabra? Y por eso ustedes hoy no están haciendo aquí nada, pero están siendo consolados a la manera de Dios, a la manera de que Pablo está escribiendo a Colosas. Y les está diciendo lo siguiente, para ser consolados, que significa animado, fortalecido, recobrar fuerzas. ¿Ustedes se acuerdan del último versículo que leí? Juan 14. ¿Pero qué decía Juan 14? Dice, más el Consolador. Oiga, ¿quién es el Consolador? ¿Es Pablo, es la palabra o quién es? Es el Espíritu Santo, es Dios. Dice acá, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora voy a leer Juan capítulo 14, versículo 26, pero en una versión diferente, la traducción al lenguaje actual. Y el Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y le hará recordar todo lo que yo os he enseñado. Ahora, ¿qué es importante que nosotros hoy pensemos? Miren, queridos hermanos, el verdadero consuelo no está en que alguien te dé una palmadita y te diga te amo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, está pasando por momentos de angustia y te abrazan y uno se siente hasta ofendido porque no comprenden ni por qué uno está sufriendo. Yo no sé si alguna vez a alguien lo dejó la persona que usted amaba mucho y alguien quiere venir a consolar y uno que dice, déjeme, quiero estar solo, nadie me entiende. O uno tuvo una gran pérdida económica, uno dice, oiga, yo no quiero que nadie me diga nada, nadie entiende lo que yo acabo de haber perdido. Tiempo, dinero, cosas. Pero miren, la Biblia dice que hay un consolador extraordinario y es Dios. Y lo hace a través de su Espíritu. Y perdón que le dé tantas vueltas, porque Pablo dice, yo lucho por vosotros para que sean consolados, ¿qué? Sus corazones. ¿Cómo? Por la palabra de Dios, por medio de la fe en el Espíritu Santo. ¿Sí me comprendieron? ¿Cómo consolar a alguien que ha perdido a un ser querido? ¿Cómo consolar a alguien que ha perdido todo lo que ha tenido? El único que puede consolar es Dios, a través de su palabra, a través de las promesas que están aquí. Cuando alguno está sufriendo angustia, desánimo, Dios pone a los creyentes por medio de su Espíritu Santo, por medio de la común fe, para recordar las promesas de Dios y luchar por esa persona. A veces solamente hay que visitar, a veces solamente hay que estar. ¿Cuántos padres nos sentimos defraudados cuando nuestros hijos nos dicen te amo mucho, pero son simplemente inquilinos de nuestra casa? Yo a veces hago un resumen. ¿Qué aman? Mi plata, mi carro, mis bienes, mi nevera. Porque no están con uno. Es una contradicción. Pablo dijo que amaba a la iglesia, por tanto dejó todo el mundo. Dejó a sus conocidos y a sus parientes. Hechos de los Apóstoles nos habla de un primo de él que no andaba con él, lo acusó a él. Por eso yo les decía al comienzo, ahora en festivo ustedes van a pensar en su hogar,
Van a pensar en pasar tiempo de calidad con la persona que se está sacrificando, que lo dejó todo, porque eso es lo que significa un cónyuge. El hombre dejará a su padre, a su madre y se unirá a su mujer. Y tenemos el tiempo limitado, la vida es corta. Miren, mire a su esposo, a su esposa, él se va a morir. Mire a su hijo, a su hija, él se va a morir. Mire a su padre, a su madre, él se va a morir. Y esta vida es corta. ¿Va a disfrutar de él? ¿O está yendo por sus sueños, buscando los deseos de su corazón, como andan las personas que están hundidas en el príncipe de las tinieblas y las filosofías de este mundo? Yo quiero que piensen, ¿están luchando por su hogar? ¿Están luchando por su iglesia? Es que hoy, no mañana, hoy domingo, 13 de abril, yo necesito a mis hijos, a mi esposa, a mis hermanos aquí para ser consolado. Y Pablo lo entendió, porque después de ser perseguidor de la iglesia, él entregó su vida por la iglesia, no por sus parientes. Para decirles, yo estoy aquí, alguien necesita consuelo, alguien necesita que yo lo escuche, alguien necesita que lo lleve, alguien necesita simplemente reír un rato, porque este es un lugar seguro. Acá usted no va a entrar en la desbandada del mundo. Pablo es tan hermoso al explicarnos que realmente si alguno está sufriendo, si alguno está en desánimo, va a recibir la consolación de Dios, porque Dios nos consuela en todas nuestras dificultades. La tarea de consolar es de unos a otros en la palabra de Dios, por medio del poder del Consolador, el Espíritu Santo, que nos sorprende, animándonos, fortaleciéndonos. Es simplemente abrazar a veces a alguien. Ustedes saben que hay muchos en sus casas que ni siquiera se abrazan, se besan ni se saludan. Esos son los hogares de hoy en día, hoteles, pensión papi y mami. Lucho por vosotros para que sean consolados. Punto 2. Sé que es el tiempo. ¿No podrían hacer algo con el reloj? Y este consuelo, mis amados hermanos, muchas gracias. Y ese consuelo viene en amor, dice. Miren, en el mundo, todo el mundo es individualista. Está pensando en sí. Miren, ¿cuántos de ustedes han escuchado? Si me amas, me visitas. Porque yo soy el centro. Yo quiero que ustedes me visiten a mí. Pero ¿qué dice la Biblia? Si tú amas, visitas, vas. Estás con los que lloran, están con los que ríen. Mi esposa no entendería que yo la amo mucho si yo me voy para el Perú 3 meses y la dejo acá. O pensarían que sí. Y le digo, no, pues es que yo no he visto a mi mamá hace 30 años. Bueno, no, menos. Hace 3 o 4 años que la traje para acá. Pero yo no volví al Perú porque yo entendí que el hombre dejará a su padre, a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Punto. No es mi capricho, es lo que dice Dios. Ahí hay relaciones sólidas. Amados hermanos, el punto 2 es para que se unan en amor. El trabajo del apóstol Pablo como creyente, como pastor, es unir la iglesia bajo la palabra de Dios. Esa es la mejor consolación que podemos encontrar, mis amados hermanos. Voy a leer la versión en la palabra de Dios para todos de Colosenses capítulo 2 versículo 1 al 3. Quiero que sepan cuánto estoy luchando por ustedes, por lo que están en la Odisea y por aquellos que no me han conocido personalmente. Él está pensando en la iglesia. Me esfuerzo porque quiero que reciban consuelo y que estén animados. Por ello que les ofrezco la instrucción con una actitud de amor.
Un pastor que ama a la iglesia se acerca a la iglesia para enseñarles las promesas del evangelio una, otra y otra vez. No importa si me toca empujar, no me importa si les tengo que visitar, no importa lo que tenga que hacer, si uso Zoom, Skype, lo que fuese, WhatsApp, Facebook. Es luchar para consolar, para unir en amor. La iglesia se reúne y reúne a la familia de Dios, a los que Cristo amó. A mis parientes, no los escogí yo. Están ahí. Y muchos de mis parientes nunca más los veré en la eternidad. Y si amamos a un pariente, predíquele el evangelio para consolarlo y para unirlo en amor. ¿A quién? Al que da la vida eterna. Queridos hermanos, la iglesia reúne y une a los salvos a la familia de Dios. Es la Biblia la que manifiesta la importancia de la unidad en Cristo y dice que es buena y agradable a Dios. Judas, ¿acá hay algún Judas? No, espero que no. Judas capítulo 1, versículo 3. Amados hermanos en Cristo, hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado. Ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza de Dios que ha dado para siempre a su pueblo elegido. Y Romanos 8, versículos 15 y 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, y herederos de Dios, y coherederos con Cristo, y si padecemos juntamente con Él, para que juntamente seamos glorificados. Una y otra vez dice que el que cree en Cristo está unido, junto, caminando, confesando, instruyéndose, consolado, animado, fortalecido. ¿Dónde? En el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Amados hermanos, le voy a decir las palabras que le dije que días a mi mamá. Y como yo hablo con ella mucho, la tengo acá, así como un cassette, mientras que ella esté con vida. Porque ella me dice que si yo no extraño a mis hermanos. Y yo le digo, sí, yo los recuerdo. Porque yo crecí, yo fui el hermano mayor. Pero son malos. Aborrecen a Dios, aborrecen su iglesia. ¿Por qué los voy a extrañar yo? Si son enemigos de mi Dios y enemigos suyos y enemigos míos, a no ser que Dios tenga misericordia de ellos y los traiga. Ahora, yo no vivo con ellos. Y no solamente son malos hijos. No visitan a mi madre, no ven por ella. Y si están viendo la predicación, bien puedan y critiquen, porque yo sé lo que yo hago con ella. Amados hermanos, Dios a los que salva los une, a los que une los consuela, o sea, los fortalece, los anima en todo su ser. ¿Cómo? Renovando su entendimiento, dándoles su palabra para unirlos en fe. Y lo hace el Espíritu Santo, que es el consolador o el fortalecedor. Porque un día estaremos todos juntos nosotros en la fe. El secreto de la unidad empieza, como vemos nosotros, con los que nos reunimos. Yo le digo, usted estará tan feliz este Jueves Santo y este Viernes Santo con quienes se va a sentar a la mesa. Va a estar tan feliz y tan gozoso y tan seguro de que hablan un mismo lenguaje, un mismo idioma. Su esfuerzo en esta vida es por el mismo reino, sirven al mismo Padre.
¿Se aman realmente en Dios? El secreto de la unidad en la iglesia empieza con la forma como vemos la iglesia y nosotros cómo estamos dentro de ella. El verdadero amor está cuando yo estoy dispuesto a servir y no a ser servido. Un hijo que ama a su padre, a su madre, está dispuesto a decirle: mamá, yo hago esto por ti, papá, yo hago esto por ti. Soy considerado, atento. Cuando ya tiene la edad para hacerlo. Obviamente no estamos esperando esto de jovencitos como Julieta o como Caleb, que ellos están siendo formados. Ellos están aprendiendo a cómo ser papá, cómo ser mamá de quién. De su padre y de su madre cristiana. Filipenses capítulo 2 versículo 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como a superiores a él mismo. Usted viene a la iglesia a servir o para ser servido. Es que en esa iglesia no hay amor porque no me saludan. Es que no sentí el Espíritu Santo. Porque algunos llegan a la iglesia para ser consolados desde las emociones. Entonces tiene que haber un show de un tipo que cante y que le haga y vibrar hasta que se le suelten los pantalones. Es en serio, hay lugares que son así. Te bajan las luces y el tono del predicador cambia. Y la música que te ponen es una música tan sensual que ese ritmo afecta a tu propio corazón. Y tú dijiste: ay, sentí a Dios. No, mentira. A Dios no se le siente por las emociones. A Dios se le siente por el entendimiento, por comprender sus promesas, por comprender su verdad, por la denuncia de tu pecado y tu necesidad de correr a Cristo, porque llevo 20 años en la iglesia y no he podido cambiar. Señor, ten misericordia de mí. 1 Corintios capítulo 3 versículos 3 al 5. Pues siguen viviendo como la gente pecadora de este mundo. Tienen celos los unos de los otros y se pelean entre ustedes. Porque cuando uno dice: yo soy seguidor de Pablo, y el otro contesta: yo soy seguidor de Apolos, están actuando como la gente de este mundo. ¿No se dan cuenta de que así se comportan los pecadores? Después de todo, Apolos y yo solo somos servidores de Dios para ayudarnos a crecer en Cristo. Cada uno de nosotros hizo lo que el Señor nos mandó hacer. Pablo y Apolos, pastores de la iglesia, ¿qué querían? Que la iglesia estuviera reunida, que se edifiquen las promesas de Dios. Y miren lo interesante, cuando usted va a 1 Corintios 11, ¿saben qué hacía la iglesia? Se reunía para celebrar la cena, pero también se reunía para compartir alimentos. Y lo curioso que no era que sacaban como nosotros tal vez hoy lo hacemos, de sacar dinero. Todos llevaban su almuerzo y todos lo ponían a la mesa. Yo no me imagino ese tipo de buffet, porque seguro algunos sacaría, contexto colombiano, la arepa y el huevo sancochado. El otro posiblemente el arroz y el frijol recalentado. El otro posiblemente trajo lomo o pollo o pescado. Y al final todos compartían y todos comían. Y todos traían vino, por si acaso. Porque Pablo dice en 1 Corintios 11, oigan, ¿no tienen sus casas para emborracharse, que se van a emborrachar en la iglesia? Porque alguno como que pasaba 3 veces a repetir el refresco del momento. Cuando usted va a Hechos capítulo 2, saben que Hechos es hermoso, y yo se los he leído otras veces. Y quisiera que usted y yo lo leyéramos porque vino a mi mente. Dice que la iglesia, versículo 46, perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo.
el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, a amar a los que Cristo amó y no a los que a mí me conviene. Y esto fue antes de que llegara Pablo, por si acaso. Pablo llega en Hechos 9. Hoy quiero, mis amados hermanos, que escuchemos a Dios, a quien nos dice: luchemos por la iglesia, para consolarnos unos a otros en la palabra de Dios, para unirnos en el evangelio del amor, perdonándonos unos a otros, soportándonos unos a otros. Dios nos llama a respaldar su obra y lo hace de manera presencial. Por si acaso está acá, en la parte de acá dice: Dios nos llama a respaldar su obra presencialmente, porque alguno que no vino dirá: ay, me la está echando. No, acá está escrito, y yo lo había escrito mucho antes de hoy. Verdaderamente y en amor. No es por causa de nosotros, es por lo que Cristo hizo, porque Cristo amó. Punto 3, para ser entendidos. ¿Quién es una persona no entendida? Una persona obtusa. Esa palabra no es fácil, ¿sí o no? No la vaya a googlear. Es una persona que se le dice una y otra vez lo mismo y sigue diciendo: yo hago como quiero, es lo que yo entiendo, esto nadie me va a obligar, si les gusta, si está bien, si no, también. Eso es una persona obtusa, una persona que está ensimismada en sí misma. O sea, no ve la iglesia como la debe ver, sino la ve para su consumo, para su bienestar. No es para su santificación, no es para crecer, no es para decir: Señor, perdóname porque no hago lo que debo de hacer, sino todo lo contrario de lo que tú me pides. Pregunto, ¿tú eres obtuso? Yo siempre busco unas palabras todas raras, ¿sí o no? Pero por lo menos entendemos. Y me gusta explicarlas. Uno puede ir por la vida con la cabeza metida en su propia vida, sin pensar en nada. Hoy te pido que la saques y mires al frente, mires al lado, al otro lado, y digas: no estoy solo. ¿Eres entendido o eres obtuso? Es que Dios no vino a salvarte a ti, vino a salvarnos a nosotros. Él murió por un pueblo, por un reino. Hay una iglesia, hay un pueblo, hay un reino, y Cristo está sentado. Por eso nuestra iglesia tiene un altar que simboliza la presencia de Cristo. Y nuestro Señor Jesucristo ha provisto consolación, armonía, entendimiento, conocimiento, sabiduría, y es al unir a su iglesia bajo la fe, bajo su palabra y bajo el Consolador, el Espíritu Santo, que está en mí, que está en ti. Amén. 1 Corintios capítulo 2 versículo 10-11. Pero Dios nos la reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ok. Usted no va por la vida y le cae la Biblia en la cabeza: ya soy sabio. Es que algunos andan por la vida así. La única palabra que escuchan es el domingo. El lunes no leen, el martes no leen, el miércoles no leen, el jueves no leen, y el viernes que tienen un problema, dicen: Señor, y el Señor les va a tirar una Biblia. Oiga, no sea obtuso, sea entendido. Ser entendido, mis amados hermanos, nos llama
a poder conocer y poner en práctica. Tener entendimiento es tener la palabra de Dios para poder consolar nuestro corazón, nuestra vida, bajo las promesas del Señor. Solo así seremos maduros cristianos. Solo así podremos ser consolados. Solo así podremos estar trabajando en nuestro hogar por nuestro hogar, en la iglesia por nuestra iglesia y en la sociedad por el reino de Dios. Lucas 6:25 dice: ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Así anda la gente por el mundo. Este Jueves Santo, este Viernes Santo, muchos van a ir por la vida saciados, posiblemente de comida, de alcohol, de diversión. Estarán felices entre los suyos. Pero esos hogares son hogares infelices. Porque cada quien está viendo su conveniencia. Hermanos que no se aman, hermanos que se odian, hermanos que compiten. Dicen que se aman, pero todo el mundo está mostrando cuál es la falla del otro. Porque el único que realmente nos une y nos ama a pesar de lo que somos es nuestro Dios, en la persona de Cristo. Y lo que no le gusta a Él, ¿sabe qué va haciendo Dios? Nos lo va cambiando. ¿Dónde? Desde acá adentro. Y cuando sale lo mejor. Porque sale en Cristo Jesús. Amados hermanos, tener entendimiento es tener la palabra de Dios en el corazón. ¿Qué significa el corazón? Todo el ser. Y cuando yo tengo la palabra de Dios en mi ser, en el corazón, mi entendimiento cambia, mis decisiones cambian. No soy obstuso, no soy obstinado, no soy terco, no soy como la mula. ¿O sí? La Biblia dice que muchos de nosotros somos como la mula. Nos muestra el camino, nos dice qué hacer y dice: pero yo ya decidí. Casi como dice el colombiano: suerte es que le digo. Amados hermanos, queridos hermanos, la Escritura nos advierte: ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Y miren lo que dice Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo soy lleno del Espíritu Santo, pastor? Señor, Biblia, ¿cómo somos llenos del Espíritu Santo? Recuerden, Él es el consolador. ¿Cómo nos anima? ¿Cómo nos fortalece? Muy bien, por su palabra. Dice: y el Espíritu Santo recordará, afirmará, y usted dirá: a pesar que de lo que yo quiero hacer, hoy voy a decidir porque quiero agradar a Dios y no deleitarme en mi corazón. Hoy el llamado es a darlo todo por la iglesia. Somos un cuerpo y no somos cualquier cuerpo. No va a pensar en el cuerpo de alguna Miss Universo. Somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Rey. Un corazón consolado es un corazón que tiene esperanza. Un corazón que tiene esperanza es un corazón que tiene voluntad. Y un corazón que tiene voluntad, lo hace con la seguridad que está agradando a Dios. Se lo repito: un corazón consolado es un corazón lleno de esperanza. Un corazón lleno de esperanza es un corazón que tiene voluntad. Y un corazón que tiene voluntad es un corazón que está seguro que está agradando a Dios. Un corazón que se une en amor, lo hace en el amor de Cristo. ¿Qué hace? Que nosotros seamos sensibles a las necesidades de los hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo me amó. Y lo que yo siento no es producto de mi percepción, es producto de lo que Dios está haciendo en mí. Por eso,
Un corazón consolado, unido en amor, es sensible, seguro de lo que siente, tiene una mente convencida por medio de la fe. Y recuerden algo, sin fe es imposible agradar a Dios. Y quien tiene fe es una persona entendida, es una persona con intelecto, es una persona que sabe decidir, que sabe agradar a Dios, no es una persona obtusa, no es una persona rebelde, no es una persona que sigue porfiando, es una persona segura que de lo que cree lo hace, porque no solamente cree a Dios, sino le cree a Dios. Queridos hermanos, porque amamos a Cristo, amamos la iglesia. Cuando Cristo le dijo a Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿qué le dijo? Señor, yo te amo. Ah, ok, apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces le preguntó? 3 veces. 4. ¿Alguien tiene una Biblia diferente? Queridos hermanos, aman a Cristo, amen su iglesia. Aprendamos a amarnos unos a otros, nos necesitamos. Es que en la eternidad no vamos a aparecer posiblemente con los creyentes de China, ni de Rusia, ni de Croacia. Vamos a aparecer entre nosotros para seguir viviendo para el Señor. Yo quiero que ustedes recuerden junto conmigo que estaremos juntos hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento. La iglesia es el misterio revelado, dado a conocer. A la iglesia se le dio los tesoros del reino, y donde están los atesorados por Dios. Es que Cristo vino a morir por los que están inscritos en el libro de la vida. Y si tú has creído en Cristo, vino a morir por ti, por mí, no por los que están afuera. Yo le voy a decir una cosa: vive por lo que es importante, por Cristo. Y cuando dices por Cristo, lo haces por aquellos que están en Cristo. Esto no es virtual ni metafórico, esto es real. Que el Señor nos ayude. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a dar gracias al Señor. Amado Señor y buen Dios, Padre, ayúdanos a luchar por la iglesia. Sabemos que tu promesa dice que no ha de prevalecer la oscuridad sobre la iglesia. Pero también, Señor, sabemos que solamente tú, y solamente tú, Señor, eres el que puede poner el querer y el hacer por tu buena voluntad. Que este tiempo que viene, Señor, sea para poder seguir creciendo en fe. Que cada día que tú nos des, Señor, sea para poder invertir en el reino. Desde que amemos a nuestros hijos correctamente, a nuestro cónyuge, a los miembros de nuestra iglesia, para que nosotros podamos vivir para ti. Ayúdanos, Señor, a consolarnos unos a otros. Ayúdanos, Señor, a unirnos en amor unos a otros. Ayúdanos, Señor, a tener buen entendimiento y a no ser rebeldes contra tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén.